Librería Católica Jesús el Buen Pastor, lo mejor en artículos religiosos al alcance de usted. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Pedro Carbo 500A y Vélez Esquina, o en Chile 408 entre Aguirre y Clemente Ballén, o llámanos a los números indicados en la publicación. Estaremos gustosos de atenderte. Psicóloga Mónica Martínez, especialista en atención clínica para niños, adolescentes y adultos. Te ofrece terapia psicológica para ansiedad, depresión, estrés crónico y trastornos de la conducta. Separa tu sesión al 0982-835-559. Te esperamos. Bienvenidos hermanos, gracias por acompañarnos en otro programa de Con Enfoque Católico y Virtual. Hoy tenemos a nuestro hermano invitado desde Perú, del Movimiento Familiar Cristiano, Willy Roberto Maldonado. Nos viene hoy a acompañar con este importante tema, la responsabilidad del laico católico en el ámbito eclesial y familiar. Entonces, vamos a empezar pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y nos ayude a entender todo lo que Willy nos va a compartir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Willy, por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. La sala es tuya. Adelante, hermano, y gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Gracias, Juancito. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, muy bien, Correcto, Willy. hermano Willy, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como ya mencionó Juancito, mi nombre es Willy Maldonado. Vengo trabajando ya hace algunos años con mi esposa y mi familia dentro del movimiento familiar cristiano católico. Y un poco para conocernos, a Juan nos conocimos hace más de 40 años casi, hace más de 25 años, en un congreso americano misionero allá en Guatemala, en el año 2003. Siempre hemos estado acompañados de esta hermosa vida laical dedicada al Señor. Y cada vez que tenemos la oportunidad de compartir, expresamos este gran amor hacia la vocación cristiana católica, hacia la vocación misionera de llevar este mensaje de amor, ¿no? Quisiera poder compartir la presentación, no sé si me permiten. Ya te ayudo. Listo, ya está. Sí, a ver, denme un segundito.
Ahí está, ya sale la imagen. Ya. Un poco conversando con Juancito sobre cuál es la responsabilidad del laico en el ámbito eclesial y familiar. Eh, Debemos partir un poco de qué entendemos nosotros, cuál es nuestro papel dentro de la iglesia, de la comunidad donde vivimos, de la parroquia donde trabajamos, del distrito, lugar o donde nos estamos desempeñando, ¿no? Y un laico comprometido, un poco los textos nos ayudan y nos dicen, es aquel que sigue a Jesús incondicionalmente en medio de los avatares del mundo. Cuando recibí allá en el año 95-96 una de las primeras charlas sobre lo que implica ser un joven misionero, un laico misionero dedicado a llevar el evangelio, era que tenemos que ir contra la corriente. No, qué difícil es entender que nosotros como laicos comprometidos vamos a seguir a Jesús a donde nos llegue. Hemos vivido una pandemia, vivimos ahorita, al menos acá en Perú, situaciones de violencia, cambios generacionales, cambios tecnológicos, bueno, hay un montón de cosas que se vienen generando, ¿no? Entonces, el laico es este individuo que tiene que estar preparado a vivir una manera diferente su espiritualidad una vez que acepta a Jesús en su corazón, ¿no? Y también nos dice que el cristiano es quien da su vida, es el que arriesga todo y es el que se compromete por la causa del reino de Dios. ¿Que ¿Cuál es la causa? Llevar el amor. Ese amor que nosotros queremos compartir a todos, ¿no? Entonces, si nosotros como laicos no comprendemos o no estamos atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor, eh, va a ser complicado que podamos nosotros tener un impacto en ello. O para haciendo un paréntesis, yo ahora no me muevo solo como laico, me muevo como matrimonio junto con mi esposa, porque pertenecemos ya, somos líderes somos presidentes de la Arquidiócesis de Lima en el movimiento, y esa es una responsabilidad que a nosotros nos han marcado, porque donde nosotros nos movemos, llevamos este anuncio. Si estamos en el colegio de mis hijos, de nuestros hijos, estamos haciendo un trabajo pastoral con la comunidad del colegio, muy aparte a la pastoral que venimos realizando como movimiento, muy aparte a la labor que venimos haciendo como parroquia. ¿Entienden? Entonces, nosotros, al aceptar este compromiso laical, que es el punto de partida que nos invoca este tema, es entender el entorno donde yo me muevo, ¿no? Entonces, y el Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice que los laicos debemos ofrecer a Dios sobre todo en la Eucaristía. Ojo, de nada sirve que seamos laicos si no vivimos nuestra fe en la Eucaristía, ¿no? Pero también nos dice que la propia vida con todas las obras y las oraciones. Debemos vivir en oración, pero también nos dice no olvidar la vida familiar, tu trabajo diario, ¿no? Todas estas cosas que nos llevan la vida diaria hay que sobrellevarlas con paciencia, ¿no? Inclusive nuestros consuelos espirituales, los descansos físicos, los desafíos que el Señor también nos pone en nuestra vida, esas pruebas, ¿no? Entonces no podemos llevar una vida pobre, una vida frágil, no debemos ser mediocres, por el contrario, debemos formar parte de construir una nueva humanidad. Somos agentes pastorales, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida.
Y si lo sustentamos con las Sagradas Escrituras, hay dos que a mí me encantan y siempre las voy a tener presente. El Mateo 28, 18, 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí te dice, ok, tú eres un laico comprometido, pero no te puedes quedar de brazos cruzados. Tenemos que ser activos, tenemos que tener iniciativa, tenemos que ser líderes, tenemos que ser aquellas personas que busquen a los que necesitan ese amor de Dios. Pero Mateo 5 nos dice algo que debe ser nuestro bastión, que debe ser ese mensaje que nos haga sentir orgullosos. Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Si no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hallada por los hombres. Nosotros somos quienes le damos el gusto a este mensaje. No podemos enviar un mensaje híbrido, no podemos compartir un mensaje sin sabor. Tenemos que nosotros entender, al menos desde mi experiencia, este, estos dos mensajes yo los trato de aplicar como parte de mi testimonio, ¿no? Y un testimonio que me lleva a que vivo todo eso en el día a día, ¿no? Eh, Les cuento yo era un poco reacio al poder involucrarme nuevamente a una vida en comunidad, ¿no? Porque el movimiento familiar cristiano es un movimiento donde mis suegros y mi esposa han crecido mucho. Mis suegros van a cumplir 50 años de casado y ellos prácticamente han estado toda su vida en el movimiento familiar cristiano en Lima, en su apogeo, ¿no? Este, mi esposa ha crecido en ese estilo de vida. Entonces yo vengo de un formato más de formarme y salir y buscar por donde vaya, ¿no? Como el hippie, ¿no? Que era lo que hacíamos nosotros los jóvenes misioneros, agarrar una mochila, ir y salir y ver quién necesita. Pero aquí es donde el Señor me dice, oye, escúchame, tú te casaste, tú tienes tus hijos y tienes estos dones que el Espíritu Santo te ha dado, necesitamos que llegues a las familias, ¿no? Entonces, esa sal que Dios me ha dado como parte de mi don, ¿no? Es lo que me convenció a poder yo llegar a retomar este nuevo espacio como parte del movimiento familiar cristiano. Entonces, siempre sustentamos nuestros conceptos con escrituras de la Biblia que nos llenan y nos enriquecen. Y nos centramos un poco más al tema, ¿no? ¿Cuál es el rol del laico en la iglesia? ¿No? O nos preguntamos, ¿no? Todos me imagino que están haciendo labor parroquial, ¿no? Los que estamos ahorita conectados, que somos 12 participantes, aprox 11, todos tenemos una función pastoral o una presencia pastoral en la parroquia. ¿Y qué es lo que hago ahí? ¿No? ¿Cuánto estoy aportando ahí? ¿Por qué estoy ahí? ¿Doy mi tiempo libre o asumo un compromiso, ¿no? Entonces, pero
En un resumen, porque esta página desde la fe nos enriquece siempre bastante con un montón de información, dice, ¿no? Los laicos son semilleros de vocaciones. ¿Por qué? Porque en la familia es donde se conoce por primera vez a Dios. Entonces, ya se está generando este triángulo de laico, iglesia y familia. No caminan separados. Ya desde el primer momento nos están diciendo. Un laico cumple un papel en la iglesia, iniciando en la familia. Porque nosotros como padres formamos a nuestros hijos y nosotros como hijos fuimos formados por nuestros padres. Entonces, lo otro es que somos sembradores del evangelio. Hay que evangelizar, que ya lo menciona Mateo 28. Y volvemos otra vez, sal, luz y sal del mundo. Tenemos que ser testimonio. Imagínense, si nosotros estamos trabajando, si yo digo, "Uy, ay, sí, soy, estoy viviendo en la comunidad del MFC católico y me ven todo triste y apagado, sí, pues es lo que hay, pues, ¿no? O sea, ustedes van a decir, "Oye, este está loco, o sea, al final me está convenciendo o me está deprimiendo, ¿no?" Entonces, el año pasado con mi esposa fuimos al encuentro latinoamericano de familias del movimiento familiar y la verdad es que dijimos, bueno, el movimiento tiene una estructura bastante seria, muy disciplinada, ¿no? Desde que cómo te reúnes por equipos hasta cómo debe ser cada paso que das en tu formación, que yo pensaba que este encuentro iba a ser tal cual, súper discreto, súper serio. Entonces cuando cuando entramos con mi esposa al auditorio, y lo primero que escuchamos es la canción del misionero y la gente saltando y gritando, regresé al 2003 en Guatemala y las lágrimas se me caían porque sí, y Dios me decía, yo sentí que Dios me decía, creíste que no iba a ser como antes, ¿no? Entonces, y era una cosa de locos porque el cuerpo se me llenó de energía, por ejemplo, wow, y veía familias tal como mi esposa y yo con sus hijos chiquitos compartiendo, ¿no? Entonces, ese testimonio me llenó mucho más y me generó mucho más confianza para impulsarme más a este trabajo actual que venimos viviendo con mi esposa. Entonces, creo que los laicos la vida del laico o el rol del laico se sintetiza mucho en estos tres mensajes que nos plasma eh, este cuadro, ¿no? Y también hay otra información que les puede seguir, que les puede ayudar, es conceptos pequeños que dicen, ¿no? Eh, Formamos parte del pueblo de Dios, nos ocupamos de las realidades temporales, ¿no? ¿A qué nos referimos con realidades temporales? Es que nosotros vivimos generaciones de cambio constantemente, ¿no? Los chicos cada día van desarrollando nuevos escenarios en los cuales nosotros tenemos que estar preparados para poder comunicar, ¿no? Cada día los chicos son más nativos digitales, con mucho más conocimientos, con mucho más acceso a información que nosotros. Y si nosotros no estamos preparados para poder asumir estos desafíos, no vamos a poder llegar, ¿no? Entonces, nosotros como laicos tenemos que contribuir a la misión de la Iglesia en estas realidades ordinarias, en estos escenarios profesionales
sociales, económicos, culturales y políticos. Eh, Tenemos que hacernos presente en los espacios donde tratan de minimizar el papel de la iglesia en la sociedad. Y creo que es algo que a veces nos cuesta asumir, ¿no? Porque cada vez viene con más fuerza este sentir de que la iglesia se está resquebrajando, ¿no? Acá en Perú sucedió mucho o impactó mucho el caso de la iglesia sodalicia, ¿no? Que para nosotros fue brutal el impacto porque nos señala, ¿no? Ya ves, ahí está tu iglesia y tu gente lo que ha hecho con estos chicos, ¿no? Y ahí se demostró que muchos chicos o muchos laicos o muchos agentes pastorales no tenían cimentada su fe para poder responder a estas acusaciones. Si nosotros como laicos no estamos debidamente preparados para poder afrontar cualquier acusación en contra de la iglesia, es que no estamos tampoco convencidos de que queremos ser parte de ella, ¿no? Y eso es algo que creo que ustedes también deberían eh, comunicar, ¿no? Yo tengo mucho contacto con escenarios como el tema de vida parroquial, el tema de vida en comunidad y el tema de escuela para padres, porque esos son ambientes donde nuestra comunidad se mueve. Entonces, el tema de la vida parroquial eh, es que nosotros como laicos nos volvemos como soldaditos y solamente nos concentramos en nuestro templo y nuestra parroquia y nos olvidamos que hay mucha gente de la parroquia o fuera de ella que necesita conocer a Cristo. Pero como el día a día en nuestra parroquia nos lleva a ello, dejamos de ver el entorno en nuestra propia jurisdicción. Nuestro asesor es un padre de la comunidad de la Santísima Trinidad, es un padre trinitario, ¿no? Él trabaja mucho también con reclusorios, pero justo conversábamos con el padre Manuel, que es nuestro asesor nacional, y, y él decía, oye, escúchame, él me decía, sí, pues yo veo una señora que su función para ella era ir y poner las flores, pero cuando le pedíamos, necesitamos que nos acompañes a una charla porque ellos tienen campos de misión dentro de su propia jurisdicción o decanato, no querían. Si bien es cierto que cada uno cumple un rol en la parroquia, pero cuando llega el momento de ser testimonio, no lo pueden hacer. Entonces, ¿cuál es mi rol como laico? Poner las flores y levantar la colecta en la hora de la misa. Tenemos que entender que el rol como laico va más allá. Necesitamos ser testimonio, necesitamos ser luz, hoy más que nunca, donde la gente está perdiendo la fe, donde la gente está pidiendo a gritos consuelo por decepciones, por enfermedades, por hambre, por miseria. ¿Somos conscientes del papel que tenemos nosotros como laicos? Esa es una primera pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Entonces, ¿y hasta qué punto yo me siento comprometido? Porque creemos que esa parte de dar el paso adicional es lo que nosotros vemos acá en Lima. Cuando nosotros con mi esposa hemos asumido este desafío del movimiento y empezamos a exigirle a muchos matrimonios que nos apoyen en charlas, que nos apoyen en temas, que necesitamos que sean testimonio,
dudaron y se fueron. Nuestra razón de ser como movimiento no es quitarles matrimonios a las parroquias, es formar agentes pastorales familiares dentro de las parroquias, porque ese es el núcleo de donde empieza y se cierra el círculo. Tú formas a tu niño, entra a catequesis de primera comunión, bueno, lo bautizas, formas a tu niño, catequesis primera comunión, confirmación, pastoral juvenil, pastoral familiar, vive los sacramentos del matrimonio, ¿no? Y de nuevo vuelve a cerrarse el círculo, ¿no? Entonces, pero todavía acá nosotros creemos que el laico puede trabajar de manera individual y no de manera familiar, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es otro punto que podemos tocarlo más adelante, ¿no? ¿Qué más nos dice? ¿Qué nos, ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la vida familiar, ¿no? Nosotros tenemos formas de acercar a Dios dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Siempre es orar en las mañanas, ¿no? Eh, Realizar acciones con alegría, ¿no? El tema de los valores, principios. Nosotros como movimiento familiar tenemos como objetivo principal la formación en valores a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros propios matrimonios, ¿no? Eh, el tema de fortalecer el amor, no solo el amor conyugal, el amor en familia, ¿no? Y el tema de vivir la palabra de Dios. O sea, si nosotros vemos y somos conscientes de la realidad que viven las familias hoy, tenemos que cada vez ser más cautos para poder acercarnos a ellos, ¿no? Nosotros que trabajamos con escuelas para padres, identificamos que es más fácil trabajar con padres, con niños pequeños, que padres que ya están en edad secundaria, ¿no? Con hijos en edad secundaria. Entonces, hay una necesidad dentro de las familias que debe ser atendida. Y esta necesidad nos lleva a entender cuál es nuestra misión, ¿no? La misión evangelizadora de la iglesia nace del bautismo y de la confirmación, ¿no? Además, la gracia del sacramento del matrimonio da su fuerza propia a la familia cristiana para que sea un espacio donde el evangelio se transmita. Si nosotros queremos cumplir nuestro rol como laicos dentro de la familia, tenemos que vivir los sacramentos. Eso nos está diciendo desde el principio. Recordar que tenemos que promover, ser promotores de los sacramentos en nuestro entorno. ¿Cómo? Por ejemplo, y yo tomo mucho las experiencias que venimos realizando con mi esposa en nuestro día a día. Este año nuestro hijo recibe el sacramento de la Eucaristía por primera vez. Acá en Perú se llama reciben la primera comunión en el colegio. Y el año pasado que empezamos a organizar toda esta preparación, siendo un colegio católico donde estudian nuestros hijos, encontramos que en su promoción habían 12 o 13 niños que no habían sido bautizados. Y, y con mi esposa dijimos, oye, escúchame, ¿cómo es posible que de 60 niños que van a dar la primera comunión hayan 13 que no estén bautizados? ¿No? Porque ahora por ley acá
el gobierno te prohíbe que puedas poner mayor requisitos para los ingresos a las escuelas privadas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? No nos quedamos de brazos cruzados. Lo que hicimos fue ofrecernos al colegio y decir, ok, nosotros vamos a encargarnos de que al menos estos niños puedan recibir el sacramento del bautismo. Hablamos con un sacerdote, organizamos toda la logística de los papeles, los trámites y todo eso. Nos encargamos de preparar a los chicos, a los papás, charlas para padrinos. Y cumplimos esa función de poder acercarles este sacramento, porque lo único que escuchamos eran excusas. No, que el padrino trabaja en mina y no viene. No, que no se puede hacer eso. No, que nunca estamos aquí. Y si nosotros te damos los tiempos para que puedas prepararte y puedas recibir las charlas, ¿lo puedes hacer? Y lo consultamos con el sacerdote y nos dijo, sí, háganlo, con la venia del sacerdote. Entonces, a los niños les dimos las charlas bautismales, porque ya eran niños de 9, 10 años en el colegio, y por sesiones en Zoom se las brindamos a los papás y a los padrinos. Y así los niños pudieron recibir el sacramento del bautizo en la parroquia de este sacerdote amigo. Entonces, nosotros, si queremos empezar a entender nuestro rol como laicos dentro de la familia, tenemos que también dar, vuelvo a repetir, tener esa iniciativa, ¿no? Luego, otro concepto nos dice, la familia cristiana es célula fundamental de la sociedad. En ella se vive y se transmite la fe, por eso la familia tiene que ocupar un lugar destacado en la evangelización. Tenemos que ser actores, gente. Tenemos que ser actores porque la iglesia necesita construir familias. Estamos perdiendo familias. Entonces hay que llevar el amor de Dios, hay que anunciarlo con palabras, pero sobre todo con testimonio, ¿no? Ahorita nosotros estamos en círculos de amistades donde les explicamos, ¿no? Que es fácil poder recibir el sacramento del matrimonio si ellos lo desean. No tienen que hacer una fiesta, no tienen que hacer una cena inmensa, no tienen. El sacramento es mucho más importante que una actividad social. Y se lo hacemos llegar y hemos podido convencer a muchos de ellos, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? Transmitir el evangelio a amigos, vecinos, hijos, ¿no? Todos aquellos que están a nuestro alrededor. Pero aquí viene lo más importante de lo que quería compartir. Los desafíos que tenemos hoy las familias son familias disfuncionales o 0% de concepto de familia, ¿no? A nosotros nos invitan a charlas donde nos piden hablar del amor conyugal y terminamos escuchando, pero señor, yo estoy separada hace tiempo. ¿De qué amor conyugal vamos a vivir? No, yo me divorcié porque mi esposo me fue infiel. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros hablamos de dentro de las parroquias y en los colegios hay este universo de personas? Entonces, lo que aprendimos ahí fue poder hacer con este tema de las herramientas digitales un sondeo de cuál es el universo de participantes a quienes voy a llegar y cómo puedo llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros podemos trabajar con familias disfuncionales y podemos despertar a mucha gente el concepto de familia, ¿no? Hoy en día los jóvenes no quieren casarse, quieren convivir. Nosotros hemos dado por 4 años charlas prematrimoniales y lo primero que decíamos era, ¿por qué te quieres casar? ¿Estás convencido de ello? Entonces,
Creemos que para poder recibir el sacramento tienes que aprender o tienes que convencerte de que vas a vivir el estilo de vida de la mano de Jesús, el estilo de vida católica. Entonces, mi chamba, nuestra chamba es despertar ese espíritu de fe en estos matrimonios jóvenes. ¿Para qué? Para que puedan más adelante poder promover el concepto de familia, ¿no? Ahora, el tema de la tecnología y uso de las redes. Nosotros, conforme vamos creciendo, van apareciendo nuevas herramientas y si nosotros no estamos a la vanguardia, no vamos a poder aplicarlas, ¿no? Hoy en día se trabaja mucho en Instagram, el Facebook, el WhatsApp, el Zoom. Entonces, saquémosles el jugo. Si bien es cierto, lo presencial siempre es mejor, pero también nos sirve para poder generar algún impacto. Y eso lo hicimos con la experiencia del bautizo que le mencioné hace poco. Carencia de tiempo y calidad. Si nosotros como laicos en casa no practicamos el tiempo y calidad en familia, no vamos a poder nosotros enseñar o despertar en nuestros prójimos esos hábitos. Qué importante es compartir con tu hijo, con tu hija, con tu esposa. Ese tiempo en familia, ese tiempo de calidad. Quienes estamos casados, siempre yo menciono esto, al menos una vez al año con mi esposa, nos damos un espacio para los dos. De salir, de disiparnos, de viajar, así sea acá un fin de semana, algo cerca, 1 o 2 horas cerca de la ciudad, porque nosotros tenemos que seguir viviendo como matrimonio, tenemos que seguir viviendo como padres, tenemos que seguir viviendo como familia. Y eso nos ayuda a nosotros a que seamos testimonio y transmitamos lo mismo, ¿no? Nuestro rol sigue siendo ser testimonio, pero con las mejores praxis. Y no importa la edad, ¿no? Yo voy a cumplir 15 años de casado ya y seguimos con esta costumbre, así como también seguimos con la costumbre de no pelearnos por dinero, ¿no? Entonces, tiempo y calidad es algo que nosotros debemos promover en los espacios familiares, ¿no? El tema de la poca comunicación entre los miembros. Salimos a trabajar, salimos desde temprano, llegamos cansados y lo primero que hacemos que es ver televisión, tirarnos en la cama y dormir. Pero si no podemos compartir con nuestros hijos, comunicarnos con nuestra esposa, va a ser difícil, ¿no? Entonces, y lo más importante y que sigue construyendo este rol de laico que tengo yo es que puedo vivir en comunidad con mi esposa. Qué importante es vivir en comunidad, porque si nosotros somos seres sociales y si nosotros no vivimos en comunidad, no podemos ser testimonios de fe. No somos islas, no podemos vivir aislados, chicos. Entonces, cada día la vida nos enseña que debemos nosotros disfrutar el tiempo en familia, ¿no? Porque las enfermedades, los accidentes nos pueden quitar algún ser, algún momento, algún espacio que nosotros hubiéramos podido compartir.
y no poder decir, uy, hubiera aprovechado ese día para decirle a esta persona lo mucho que lo aprecio, ¿no? Entonces, eh, nosotros como laicos debemos sí o sí buscar que las familias sigan creciendo, porque sin las familias la iglesia no va a poder seguir construyéndose. Y esa es nuestra responsabilidad en general, ¿no? Hay una, hay harta chamba que creo yo que nos toca asumir. Y bueno, no conozco mucho la realidad de Ecuador, pero acá en Perú cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho y bueno, es ir contra la corriente, como dije al principio, ¿no? Entonces, ujú. Entonces, esto es algo sencillo que, que les quería compartir porque todo va de la mano. Iglesia, familia y nuestro rol como laico. Entonces, creo yo que lo más importante para nosotros es formarnos, porque sin formación no podemos transmitir nada, vivir en oración, porque sin la gracia de Dios no podemos seguir adelante, y lo tercero que es vivir en comunidad, porque este trabajo no se hace solo, ¿no? Entonces, eh, opciones para el trabajo laical en familia. Tienen en Ecuador también el movimiento familiar cristiano que viene trabajando desde hace varios años. Nosotros lo estamos haciendo acá en Lima. Créanme que es impresionante el nivel de preparación y formación que se tiene, porque son manuales en niveles básicos donde te fortalecen mucho este tema de los roles, ¿no? Y te ayuda a crecer, te ayuda a crecer. Trabajamos mucho el ver, juzgar y actuar, que sí lo conocen seguro varios, pero a nosotros la vida en comunidad nos está haciendo crecer cada día, como matrimonio, como familia y como hijos de Dios, ¿no? Entonces no sé si tienen algunas consultas, preguntas, observaciones. Willy, ¿me escuchas? Sí, ¿sí me escuchas, Willy? Sí, sí, ¿Aló? Juanito, sí. Ya, ¿cómo estás? En el público tenemos catequistas, tenemos gente de pastoral, músicos, ¿sí? Tenemos bastante. Veo que hay bastantes hermanos que ayudan y colaboran en la iglesia. Eh, Hoy, como tú dijiste, tenemos que estar preparados en todos los ámbitos, porque nuestro mundo de ahora no es cuando teníamos 20 años, ¿sí? Ha cambiado. Entonces, un laico no solo tiene que saber Biblia y catecismo, hay que saber de psicología, de pedagogía, cómo llegar a los jóvenes, a los niños, ¿no? Hay que saber un poquito de doctrina social de la iglesia, hay que saber varias cosas que antes de pronto no eran, no, no es que no eran importantes, sino que no eran emergentes. Mm, ¿Cómo hacer para que nuestro legado despierte y dé el paso? Porque a veces estamos, como tú dices, solo en capilla, ¿no? Que no está mal, ¿no? Pero se requiere que metamos la mano en el arado, ¿no? Y que sigamos adelante, como Jesús nos dice, ¿no? Pero también preparándonos en todas estas cosas, que no nos coja de nuevo si un joven nos pregunta algo, ¿verdad? Que tengamos respuesta para sus inquietudes. Dime así si nos puedes dar unos tips, pequeños tips de cómo podemos despertar al laicado que está adormecido. Mira, siempre hay
actores dentro de la comunidad que podemos aprovechar. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos acá en Perú, dentro del movimiento familiar cristiano, cuando damos las charlas prematrimoniales, utilizamos, mencionamos un método natural que se llama el método de ovulación Billings, ¿no? Y usualmente ese tema aprovechamos que tenemos amigos doctores que son del movimiento, que se encargan ellos de orientar y tocar ese tipo de temas como especialistas, ¿no? Entonces es importante, por eso hablamos mucho de vivir en comunidad, que nosotros no somos psicólogos, definitivamente no lo somos, pero somos seres humanos sensibles con inteligencia emocional, donde nosotros podemos documentarnos para poder tener al menos respuestas aterrizadas de lo que nos puedan compartir, ¿no? Eh, Existen no solo el catecismo, ¿no? Recuerden que hay encíclicas, hay libros, hay documentos, ¿no? Y tenemos que saber hasta qué documentos podemos nosotros revisar, ¿no? Porque hoy en día las nuevas generaciones tienen acceso infinito a través del Google o Wikipedia o el Internet en sí, de lo que nos puedan venir a consultar. Debemos ser una iglesia flexible. ¿En qué sentido? A que nosotros tenemos que saber hablar de sexualidad, saber hablar de conflictos, saber hablar de problemas, pero también saber hablar de esperanzas y de soluciones, ¿no? Muchas veces nosotros, como miembros de una comunidad, ya sea parroquial, eclesial o laical, creemos que no podemos tocar algunos temas, ¿no? Y estamos equivocados. Quienes somos padres hemos aprendido a poder hablar con nuestros hijos las cosas como son, ¿no? Entonces, si nosotros con nuestros hijos tenemos toda la franqueza de poder decirle, ok, como para hacer un ejemplo, ¿no? Este, tengo yo dos niñas y un niño, ¿no? Es fácil hablarles de decir tu sexualidad, tus órganos genitales son así, 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 y tú no debes dejar que nadie te toque así, toque así. Si tú tienes toda esa franqueza de decirle a tus hijos las cosas, cuando vengan otras personas, tenemos que tener la potestad de poder solventar sus dudas. Lo mencioné hace al inicio. Acá en Perú nos golpearon mucho con el caso de, de la iglesia sodalicia, que fue acusada por violaciones y abusos de menores. Si yo no hubiera tenido mi fe fortalecida, no sabría explicarle a aquellos que tienen sus dudas, ¿no? Simplemente sentaría la cabeza y diría, sí, pues, ¿no? Pero nuestra fe va más que las acciones humanas. Entonces, pero para eso hay que leer, para eso hay que revisar información, pero para eso hay que tener una actitud conciliadora, ¿no? Muchas veces nosotros juzgamos, al ser parte de la iglesia creemos que estamos en la potestad de juzgar y señalar, ¿no? Entonces, y si nosotros no somos flexibles ante estas posturas, no tendremos una llegada adecuada, ¿no? Hay que saber escuchar. Cuando nos reunimos con padres de familia, nosotros escuchamos mucho. Escuchamos situaciones, infidelidades, quejas, dolor, un montón de cosas, ¿no? Pero no voy a cuestionarle lo que hace. Lo que sí puedo hacer es decir, te sugiero, te recomiendo que revises esta información, ¿no?
porque al fin y al cabo nosotros eh, somos líderes y el líder lo que hace es orientar, no decide, orienta, motiva, gestiona. Entonces, si quisiera aprender un poco más del tema, voy y me documento, ¿no? Si quisiera conocer un poco más, no sé, sobre el otro día nosotros tenemos una reunión al mes con la comunidad de Lima, del movimiento, y a un integrante se le ocurrió decir, sí, entonces, empezó a hablar de los documentos apócrifos de la iglesia, y lo tuvimos que cortar. Le dije, escúchame, hermano, tranquilo, ya habrá momento para tocar ese tema. ¿Por qué? Porque si él se lanzaba a hablar sobre cualquier evangelio apócrifo y tenemos en el quórum alguna persona que no está debidamente preparada para escuchar y discernir, me la va a confundir. Entonces, muchas veces nosotros en nuestra comunidad, porque la persona tiene tantos años en la comunidad, tiene derecho a opinar, sí, pero hay que saber qué opinar. Hay que saber qué mensaje vamos a transmitir, porque sí creo y estamos convencidos con mi esposa, ¿no? Nosotros cuando damos alguna charla, lo tomamos dentro de nuestro manual formativo que hemos recibido, ¿no? No tocamos ningún tema que no conozcamos, ¿no? Puede haber información en Internet, pero no hemos recibido una formación sobre eso. Entonces, hay que ser muy cautos y hay que buscar a los especialistas. Nosotros no, como movimiento no recibimos atención de matrimonios en conflicto, porque esa no es nuestra razón de ser, ¿no? Para eso hay comunidades especializadas. Acá llega una comunidad que se llama REMA, no sé si llega a Ecuador, pero REMA es una comunidad que atiende específicamente matrimonios en crisis, ¿no? Entonces, y nosotros estamos abiertos cuando decimos, no lo puedo atender, pero te vamos a contactar. A veces somos muy celosos de no querer que nuestro feligrés se vaya y no podemos tener esa apertura. El vivir en comunidad implica que vivamos con otras comunidades, que aprendamos de ellas y que ellas aprendan de nosotros. Y eso es lo que nos ha enseñado la experiencia de tantos años. Y eso implica de que si tú como comunidad o como líder no estás en capacidad de poder absolver o atender estas inquietudes, pero sí de repente Jesús, que puede ser del movimiento carismático, sí lo va a hacer, lo derivas, porque siento yo que en algunos casos las comunidades vivimos en competencia, cuando debemos vivir en comunidad, porque nosotros estamos trabajando bajo una misma iglesia y bajo un mismo Dios, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hay que construir, más que buscar solo textos donde podamos formarnos, que sí es válido, pero creo que es generar esta vida en comunidad, pero en el sentido pleno, ¿no? Donde no nos metamos, cabe nosotros o nos empujemos por tratar de coger al feligrés que anda suelto, ¿no? Entonces, la chamba es dura, es bien difícil, ¿no? Pero yo sí volví a tener ese entusiasmo de ir contra la corriente y ahora con mi esposa, ¿no? Entonces, acá en Lima estamos haciendo de todo, ¿no? Porque, como les mencioné, matrimonios se fueron algunos y otros nos quedamos, pero yo entendí el mensaje, entendimos el mensaje que recibimos en Paraguay, ¿no? Que fue, el mundo necesita
que las familias crean nuevamente en ese rol de familia. Y ese rol de familia implica que tenemos niños que tienen que conocer los principios básicos del cristianismo, del catolicismo. Jóvenes que necesitan ser formados para salir y formar más jóvenes. Y matrimonios que necesitan ser testimonio para poder generar más vidas, ¿no? Dentro de esta vida cristiana. Entonces, es duro, sí, pero yo pienso que no es complejo, Juancito. O sea, yo siento que se pueden hacer muchísimas cosas, más aún con este papa que salió del norte de Perú, que nadie lo vio venir, para ser sinceros, nadie lo vio venir, pero cuando él agradeció a Perú antes que a su tierra natal, dije algo está sucediendo acá, ¿no? Entonces siento que se pueden hacer muchas cosas con el mismo espíritu que cuando teníamos 22, 23 años, Juancito, allá me acuerdo que en el bus que nos íbamos, creo, al concierto este, creo que sí, sí se pueden hacer muchas cosas y ustedes que están en parroquia pueden seguir construyendo más, pero no hay que olvidarnos de aquellos que aún no conocen, porque mucha gente quiere formar a los que ya están formados y la chamba es formar a quienes no lo están. Y ese es el desafío que nosotros tenemos como laicos. En nuestro trabajo, en nuestros vecinos, en nuestra propia familia, a ellos hay que acercarlos a Dios, ¿no? Entonces, y eso es lo que creo que se debe hacer. Acá lo venimos haciendo con el entorno del colegio de mis hijos, ¿no? Que son de 3 salones distintos. Ya una ya se quiere casar y eso es para nosotros bastante. Ya nos dijo, quiero casarme ya, quiero casarme ya, vamos a ayudarte a hacerlo. Entonces, esos pequeños muestras nos motivan, ¿no? Y poco a poco seguir generando la cadena y haciendo esa bola de nieve que va a hacer que más personas se encaminen a esta vida de fe, ¿no? Así es, Willy. Doy paso a alguno de mis hermanos que deseen hacer alguna pregunta, alguna inquietud. Adelante, hermano. Sí, ¿Todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? Y no, creo que, sí, sí, Adelante, aló. hola Javier, buenas adelante. noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Segunda su pregunta, ¿no? Sí, buenas noches, buenas noches. Ok, bueno, Escuchamos, interesante, Javier. gracias por su... Sí, gracias por esas orientaciones y yo lo felicito a usted y con su esposa que puedan hacer esta linda labor. Pero la pregunta sería, ese es el ideal, ¿no? Ese es el ideal, que los esposos trabajen juntos en esta misión o en este apostolado o en la catequesis o en lo que nos toque trabajar como iglesia. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos cuando las dos partes no viven la comunión? Digamos que los dos son creyentes, pero hay como distintos niveles de fe o niveles de formación. Y entonces empieza como que la tensión, el uno tira más para un lado, el otro tira más para el otro lado y no hay la comunión plena para los dos caminar juntos en este camino, que sería el ideal del laico, trabajar como pareja, ¿no? Esposo. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo tomamos? ¿Nos desanimamos o seguimos cada uno por su lado, manteniendo esa tensión porque no hay el total acuerdo? No hay el total acuerdo? ¿Qué hacemos? O nos replegamos y cedemos ante la otra persona. Esa es la pregunta. Gracias.
Mira, Javier, que en la homilía del domingo el padre nos daba un ejemplo y nos decía un caso similar, ¿no? Y él partía desde nuestra vocación de fe, ¿no? ¿Tú crees en mí? Sí, creo en ti, Señor. Ok. Entonces vamos a orar, le dijo el padre, por tu cónyuge para que pueda abrirse el corazón y pueda tener esa iniciativa. No te molestes, no te enfades, no reniegues, ya no le insistas, deja que Dios obre. Y era el caso de una señora que era la que iba con el padre siempre. Y era el esposo que no quería ir. Entonces la señora dejó de insistirle y por ende no se molestaban. Entonces ella solamente se dedicó a orar, a orar. Y el padre decía, yo llegué hace 8 meses y esto fue al primer mes porque han cambiado de padre en la parroquia. Y hoy, o ayer, dice, y ayer que fue sábado, decía él, porque el domingo estamos, me vino feliz la hermana a contarme de que su esposo, por iniciativa propia, le dijo, te acompaño a vivir la misa, ¿no? Y para ella fue un logro, porque no le tuvo que insistir, no le tuvo que que obligar, simplemente ella se dedicaba a ir a sus misas siempre, a apoyar a la parroquia sola, y en sus oraciones le pedía a Dios que su esposo pueda, por voluntad propia, ir a una de estas misas. Y el padre lo contaba, no voy a decir nombres, pero me dio mucho gusto verlos a los dos en esta misa de la mañana que fue, ¿no? También. ¿Cuál habrá sido el motivo de que él haya tomado decisión? No lo sabe, pero sí estaba convencido de que fue el Señor que obró para entrar en su corazón y pueda acompañar a la esposa que le exigía siempre ir a misa, ¿no? Y ella, 6 meses o 7 meses, dijo, no le voy a insistir más, solo voy a orar, que fue lo que le recomendó el sacerdote, ¿no? Entonces, Javier, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y creo que nosotros siempre hemos escuchado eso. Dios tiene un tiempo para cada uno. Dios no te pide que obligues a otra persona a caminar con Él, porque Él es quien entra en tu corazón. Y, y tampoco te dice de que por ella dejes todo y no luches, ¿no? Yo creo que el poder de la oración es muy grande. Lo ha demostrado siempre, que cuando uno ora con el corazón, Dios obra. Y si tú estás convencido de tu fe, pues convéncete de que en algún momento Dios va a obrar y logrará lo que tanto pides de corazón. Pero no te molestes, no te enfades. Eh, yo en mi caso, como les mencioné, no le tenía no le tenía mucha esperanza de poder vivir en este movimiento. La verdad, mis suegros y amigos me decían, oye, me invitaban y yo me corría, pero una vez que acepté y decidí formar parte de él, encontré muchas cosas maravillosas, ¿no? Pero fueron los tiempos en que Dios quiso que yo lo haga, ¿no? Y sin querer nos involucramos, que miren, ahora estamos coordinando todo una arquidiócesis, ¿no? Entonces, este, y aún así nos da el tiempo a mi esposa y a mí de poder hacerlo, ¿no? Con 3 hijos, con trabajos, entonces, y adicional a eso que estamos cuidando a mi papá que lo tengo acá arriba enfermo, ¿no? Entonces, s- para en síntesis, Javier,
Si Dios creyera que para ti eso sería fácil, no te lo pondría, porque Dios siempre nos pone pruebas para exigirnos y cuando nos exige con amor. Y eso nos va a ayudar a valorar mucho más cuando se dé en el momento, ¿no? Así que ánimo, Javi, vas a ver que sí, ora mucho y Dios va a obrar. Ujú. Esa es mi humilde recomendación. Otra pregunta, hermanos. Muchas gracias, hermano Roberto, por la participación, por una muy interesante charla y muy espiritual. Me gustaría de pronto preguntar por ejemplo, cómo están allá las familias, estas pastorales familiares, qué están haciendo o cómo están manejando el asunto de la prevención de jóvenes en caídas de pandillas, de drogas y todo, cómo lo están manejando, ¿no? A través de formación de grupos o qué exactamente. Mira, acá en Perú, cuando trabajamos con familias dentro de la vida parroquial, hay comunidades juveniles. Casi siempre lo derivan, o el círculo se cierra ahí. Cuando trabajamos con colegios, encontramos comportamientos violentos, no tanto. El tema de las pandillas se ve más en zonas urbano marginales o periferias, como le llamamos en algunos lados, ¿no? Pero aún así, está dividido porque las parroquias también vienen trabajando bastante con jóvenes, ¿no? Aquí lo que más suena es el sicariato de los jóvenes, que es donde no podemos hacer mucho, ¿no? Porque son zonas bastante complicadas. Lo que tratamos de darle a los padres son esos espacios de comunicación y motivación para poder tener tiempo de calidad con sus hijos. No, yo lo mencioné que en esta comunidad de los padres de la Santísima Trinidad tenían un campo de misión, que es una capilla que le llaman ellos el rescate, que es donde tienen este tipo de familias, ¿no? Y que nosotros nos llevaron por un tema más de matrimonio, pero en el momento con mi esposa lo cambiamos al ver el tipo de público al cual nos desempeñamos. Entonces, mientras le brindemos actividades a los jóvenes en los cuales ellos puedan desarrollar sus habilidades, vamos a tener menos espacios o menos tiempo para que ellos piensen o accedan a este tipo de espacios en pandillas, ¿no? Sí creemos que la escuela para padres son herramientas que se deben trabajar, pero que se debe enfocar en las etapas de primera infancia, ¿no? Hasta los 9, 10 años, que es donde estamos construyendo valores en los niños. Porque cuando ya llegamos a los chicos de 13, 14 años, capaz no están en pandillajes, pero muchos de ellos están en alcohol, están en drogas, están en tema de relaciones sexuales, ¿no? Están en el tema de videojuegos, ¿no? Entonces, ya en esos espacios, a veces los padres ya no quieren escuchar, ¿no? Entonces, lo que nosotros sugerimos es de que abarquemos los primeros grados de colegio, hasta cuarto, quinto grado de primaria, ¿no? Que es donde podemos nosotros sembrar y dejar semilla, porque un colegio no necesariamente va a tener una comunidad pastoral. Es ahí donde nos invitan a nosotros. Y creemos que ahí es donde hay más impacto, ¿no? Entonces, las comunidades de familia deberían hacer este trabajo en colegios, no solo en las parroquias, ¿no? Entonces es ahí donde algunos colegios pueden pedir el acercamiento de poder trabajar de la mano para que la construcción de valores en los niños a futuro puedan ellos tener la capacidad de discernir con claridad
qué es lo bueno y malo que les puede afectar su vida, ¿no? Ujú. Creo que por ahí va. Al menos acá lo estamos haciendo de esa forma, ¿no? Ujú. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. No sé si alguien más Gracias. tiene alguna pregunta para concluir. Hola, buenas noches. Hola. Eh, Mi nombre es Cecilia, estoy aquí. Me gustaría preguntarle al hermano que es de allá de Perú. eh, Acá hay un curso que se llama Alfa y si allá también hay y si eso, también trabajan con los jóvenes, con pareja o solamente se basan a lo que así aprenden, que sí, no sé cómo hacer la pregunta. Si el aprendizaje es en las encíclicas o también así viendo de los santos. A ver, hermana Cecilia, no he escuchado del curso Alfa. En temas de familia, están trabajando acá en Lima bodas de Caná. Está, como mencioné, el grupo REMA que ve temas de matrimonios en conflicto. Y luego hay comunidades como Familia y Visión que se van formando cada uno con su propia espiritualidad, ¿no? Y bueno, nosotros como organización, Movimiento Familiar Católico. En el caso de nosotros, tenemos tres niveles formativos. Para poder nosotros liderar un equipo, tenemos que formarnos por 3 años, ¿no? El equipo nivel básico uno, que es durante un año, nivel básico 2 es otro año, nivel básico 3 es otro año, y cada año se vive un retiro, ¿no? El querigma, el encuentro conyugal y luego viene el encuentro familiar, ¿no? Y una vez que culminamos eso, puede ser promotor, ¿no? Entonces, adicional a eso están el tema de los documentos de la iglesia, ¿no? Que nosotros también revisamos. Entonces, cuando vive en comunidad, es importante tener un plan formativo. Al margen de la mística o carisma que ustedes accedan, carismático franciscano, paulino, lo que deseen, pero se elabora un plan, ¿no? En las obras misionales pontificias están trabajando con familias misioneras. De la experiencia que tiene Colombia, que tiene un buen manual formativo de familias misioneras de hace muchos años, esas son alternativas, ¿no? Entonces, si ustedes quieren tener este tipo de presencia, por ejemplo, nosotros como Movimiento Familiar de Lima trabajamos con el Arzobispado de Lima. ¿No? Entonces, de repente ustedes pueden y buscar el arzobispado de Guayaquil, es arzobispado de Guayaquil, Juan, ¿no? Pues diócesis de Guayaquil. Como que lo están, ¿cuál es la jurisdicción que le corresponde a ustedes, Juancito? Arquidiócesis de Guayaquil. Arquidiócesis, ¿verdad? Entonces van a la instancia y ellos deben tener algún tipo de ¿cómo se le llama? Directorio de comunidades que podrían trabajar con ustedes dentro de un movimiento familiar, ¿no? Ahora, si desean, también les podemos contactar al MFC Ecuador y poder acceder, porque los manuales formativos en realidad son súper buenos. Hay un proyecto de solidaridad evangélica que maneja a nivel latinoamericano que es una bendición. eh, México, que nos lleva años luz en temas formativos, tienen una universidad del MFCista, le llaman, con una galería de documentos impresionante. Claro, tienen una geografía inmensa, ¿no? Pero ellos son parte del pilar de manuales formativos que ayudan a que nosotros tengamos las herramientas adecuadas. Y sin ir muy lejos, el movimiento en Paraguay, que siendo un país tan pequeño, trabajan coordinadamente como diócesis y arquidiócesis en cada parroquia. Pueden tener al margen del carisma que tengan en cada parroquia, porque cada uno vive como parroquia según lo que crean como carisma,
¿no? Dentro de la iglesia. Pero como familia, ellos tienen un solo objetivo, formarse como familia católica, ¿no? Y están súper organizados. Para mí es sorprendente y estamos tratando de reflejar ese modelo acá en Perú por el éxito que tiene. Y tengo muy buenos amigos allá que curiosamente también nacen de la infancia misionera o de las obras misionales, ¿no? Entonces, hay alternativas que pueden hacerlo y que nosotros gustoso también los podríamos contactar. Muchas gracias, hermano Willy. Muchas gracias a todos por Y haber en participado de esta mi charla. WhatsApp puedes dar los contactos, de pronto yo les envío a los chicos en el grupo, ¿verdad? Para que se comuniquen con el movimiento familiar o familia misionera. Sería bueno si me puedes mandar los contactos Sí, claves y yo les enviaría. O algún claro. material. No, no, sí, en realidad el movimiento siempre está dispuesto a formar equipos nuevos y comunidades. Entonces, nosotros los contactamos, ¿no? Con mucho gusto, ¿no? Creemos que, como te dije, estoy convencido de que la formación de familia es lo que va a mantener a la iglesia hoy en día, ¿no? Ujú. Así. Es verdad. Y, y muchas gracias a todos por el tiempo y la invitación, ¿no? Ya toca visitar Guayaquil en algún momento. Está invitado cuando Será adelante, Miguel. bienvenido, será muy bienvenido. Sí, sí, claro que Usted sí. la cocina rico, así que ya sabe, ya tiene. Uy, ni digas, ahora le digo a mi esposa. Aunque tú sabes que Marco nos invitó también a Quito en algún momento, ¿no? Lo tuve por acá, la Guatasi, hace un par de años, así que sí. Bueno, cuando gusten y si en algún momento desean alguna charla como matrimonio, mi esposo y yo también estamos gustosos de compartirla. Ujú. Excelente, gracias. Sí, claro que sí. Bueno, Ujú. gracias por todo lo que está compartiendo con nosotros. No, gracias a ustedes. Bendiciones. Gracias, hermano Willy, por la exposición. Gracias a todos los participantes. Adelante, Juanito, con tu despedida. Bien, hermanazo, que nos vemos, aunque sea por Zoom, la maravilla que yo siempre digo, hay que usar las cosas que Dios nos pone a la disposición, ¿no? Para el bien siempre. Vamos a despedirnos dando gracias a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les invitamos, Dios, mediante el próximo lunes a las 9 de la noche, justamente vamos a el 8 de septiembre, el lunes 8 de septiembre, a las 9 de la noche, una charla sobre la Santísima Virgen. Los esperamos a todos. Gracias, Willy, un abrazo fuerte. Dios te bendiga a ti, a tu esposo y a tus hijitos. Bendiciones a todos Antes de ustedes. concluir, no olviden que para conectarse y disculpando la insistencia, siempre con un nombre y un apellido completos. Nosotros el año pasado tuvimos dos ingratas sorpresas, ya que nos pusieron pornografía en plena charla. Entonces, es obligatorio poner un nombre y apellido completo. Me ponen Samsung, iPhone o Luz Ame o Yanina solamente, no. Tienen que estar con un nombre y apellido completo. Muchas gracias a todos. Gracias, Bendiciones, bendiciones. A Willy. Chao, ustedes, muchas gracias. Dios les bendiga. Feliz noche. chao. Feliz